nombre es Eduardo Andrés Moreno Mora, registrador nacional del Estado Civil. El día de hoy analizaremos la problemática identificada en los procesos electorales anteriores por el grado de abstencionismo en los territorios indígenas a quienes va dirigido esta información. Así las cosas, y tratando de reducir dicho abstencionismo, explicaremos a esta población la importancia de su participación política en los procesos electorales a fin de contribuir a una democracia robusta en Colombia, donde se garanticen los derechos y se legitimen estas autoridades públicas. Y tratando de reducir dicho abstencionismo, explicaremos a la población la importancia de su participación política en los procesos electorales, a fin de reducir y legitimar estos grupos indígenas en el país. A la vez, invitar a las autoridades competentes a que tengan en cuenta estos procesos electorales y esta participación de los grupos indígenas en todo el territorio nacional. Pero ¿qué acciones demanda la participación ciudadana de estos grupos indígenas en el país? A través de la Ley 134 del 94 existen mecanismos de participación ciudadana, los cuales pueden motivar a que estos grupos indígenas participen en estas elecciones. Tales acciones como los plebiscitos, el cabildo abierto, la revocatoria de mandato, la consulta popular, entre otros. De esta manera también buscamos que estos grupos indígenas tengan representación propia a través de sus líderes en las corporaciones nacionales, municipales y departamentales, que estos grupos indígenas tengan también participación en la creación de movimientos y partidos políticos que los identifiquen y los motive a participar en estas justas democráticas, en estas elecciones democráticas. Por eso queremos desde el Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional, crear herramientas, crear proyectos que promuevan esta participación política en los grupos indígenas, de tal manera que estas poblaciones que son aisladas de los centros poblados más cercanos, busquemos también las herramientas para que estas personas puedan llegar a los centros de votación habilitados por la Registraduría Nacional en estos centros poblados del país. En tales regiones como la Amazonía, el Baupés, el Bichada, el Putumayo, toda esta región sur del país, donde se les dificulta mucho a esta población indígena salir de sus territorios, de sus resguardos, a los centros poblados donde la Registraduría Nacional habilita los puestos de votación. Esta población se ve muy afectada por el tema de transporte, de transitabilidad, por el tema de tiempos y distancias. Por eso también queremos crear estas herramientas del Gobierno Nacional, de la Registraduría Nacional, a fin de poder garantizar la participación democrática de estos grupos indígenas, de tal manera que todas estas acciones lleven a reducir este abstencionismo electoral en estos grupos indígenas en Colombia. Muchísimas gracias. Pero para entender un poco más el por qué se presenta este abstencionismo electoral en los pueblos indígenas, he tomado la decisión de invitar al ex representante a la Cámara por el departamento del Guainía, el doctor Anatolio Hernández, quien en una pequeña entrevista nos va a explicar las razones por las cuales se presenta este abstencionismo en el pueblo indígena en las diferentes regiones del país cuando se desarrollan estas elecciones. La importancia de la democracia en la participación de los procesos electorales es muy fundamental para estos territorios porque a los territorios nunca los han permitido participar de una manera respetuosa, seria. Ya han manipulado los procesos electorales y entonces pues entendiendo que es un país democrático, debería de que todo pueblo o territorio indígena tenga las mismas condiciones, el derecho a la igualdad, a ser elegir y ser elegido, que se sienta que de verdad hay una democracia en Colombia respetando los principios de estos pueblos indígenas. Es muy fundamental el papel que se puede jugar de todos estos territorios haciendo partícipe a las comunidades en los procesos electorales. En la abstención electoral se identifican varios temas. Primero, que el gobierno nunca ha sido garante de los procesos electorales para los pueblos indígenas, debido a que estos territorios son tan inmensos, tan distantes los pueblos de una comunidad a la otra. Para desplazarse a los sitios de votación no hay garantías
por transportes ni por nada. La difícil situación les impide que ellos puedan ejercer el derecho al voto. Y también porque los pueblos indígenas es otro problema identificado, que los gobernantes han sido puestos casi por la registraduría, nunca han respetado los procesos electorales porque ellos han tenido sus candidatos y la registraduría manipula los procesos. Entonces el pueblo ya dice, ¿para qué votar? Ya no votan porque pues, los gobernantes no les invierten en nada, no les respetan sus presupuestos, las inversiones nunca llegan a las comunidades, solo le recogen la firma. Entonces la gente se abstiene de votar precisamente por falta de garantías, por falta de respeto y manipulación de los procesos electorales. Considero muy importante la participación política en los territorios indígenas, porque es que finalmente estos territorios son el garante de la vida en Colombia. Son regiones sanas y son las que más deben de tener garantías en los procesos electorales, para enseñarlos a que ellos son los verdaderos protectores de la vida cuando conservan el medio ambiente, conservan la naturaleza, no son destructores. Entonces un papel democrático es muy importante en los territorios.